Comunicación, hay 2 personas. Voy a otorgar 15 minutos a María Angustias y a Rasyae, y luego el resto tendremos 10 minutos para las presentaciones. Bueno, sin más, doy la palabra a las ponentes. Raya, no tienes micro. Raya, dale a tu micro. Activa tu micro, vale. Por favor. Ahora sí. Ahora sí. Hola, buenos días. ¿Ahora me oyen? Vale. Vale. Buenos días. Es un placer compartir mesa esta mañana con mis estimables colegas en este primer seminario virtual sobre estudios internacionales y estudios de área y globalización, organizado por el Comité de Investigación 32 de la Federación Española de Sociología. En primer lugar, agradezco a mis compañeros y compañeras por la invitación, especialmente a Ana Velasco. La ponencia que presentamos hoy, mi compañera María Angustias y yo, es parte de un trabajo conjunto sobre la participación política de las mujeres en Marruecos y el movimiento feminista, tanto la representación política en el Parlamento como en el gobierno. Pero hoy nos vamos a centrar más en la representación política de las mujeres en el gobierno. El objetivo de nuestra ponencia es presentar y analizar la evolución de la participación y la representación política de las mujeres en Marruecos en el gobierno en la arena nacional desde la independencia hasta 2020. Existen muchos estudios sobre la participación y representación política, pero sigue habiendo una menor atención en la literatura especializada en la participación política y representación femenina en el caso de Marruecos. Y no existe un análisis precisamente de la evolución diacrónica completa sobre la participación política femenina desde la independencia hasta la actualidad en la esfera precisamente del Ejecutivo Nacional. En este caso, pues nuestro trabajo pretende contribuir modestamente a paliar esta laguna. Desde el punto de vista teórico, creemos que la evolución y los graduales cambios del régimen tienen mucho que ver con la participación política de las mujeres, y que la agencia y la lucha de las mujeres desde finales de los 80 por dibujar un presente, un futuro más democrático, incide mucho en las estructuras de poder. La participación y representación femenina, entonces, en un régimen híbrido como el de Marruecos, y los enfoques feministas que privilegian la agencia de las mujeres constituyen los faros teóricos que guían el trabajo que hacemos en el tiempo y el espacio político de las mujeres marroquíes, en plural, comprendidas tanto como actoras políticas y sujetos que pueden impulsar los cambios en Marruecos. La hipótesis de partida que tenemos que vertebra esta ponencia es que el proceso de autonomización del movimiento feminista en los partidos políticos, desde que salieron de los partidos políticos en los años 80 hasta ahora, y su liderazgo y coordinación de la agenda de reivindicación feminista son determinantes en el impulso e implementación de las reformas que favorecen una mayor participación política de las mujeres en Marruecos. Pero que esta participación es tardía y muy limitada en el ámbito del poder ejecutivo si la comparamos con la participación en el Parlamento. Entonces, el gobierno ha sido una fruta prohibida para las mujeres hasta 97, cuando se incorporaron por primera vez mujeres al gobierno. La metodología del trabajo que hemos utilizado es elaborar, es tratar de se nutre principalmente de fuentes primarias y también de fuentes secundarias basadas en nuestros recursos. Hemos tratado de, en este caso, pues, reunir nuestros trabajos de campo, los míos iniciados desde 2004 y los de María Angustias desde 91, para hacer un primer acercamiento a una visión diacrónica de la representación descriptiva de la mujer en el gobierno marroquí desde finales de los 90, desde 97, la incorporación de las mujeres del gobierno, hasta la actualidad. Entonces, en mi caso voy a hacer una referencia así muy breve a las luchas de los movimientos de mujeres y las mujeres marroquíes por sus derechos, especialmente en las batallas jurídicas y representación política, y seguidamente mi compañera María Angustias abordará la presencia de las mujeres precisamente en el gobierno desde finales de los 90 hasta la actualidad. Un intervalo de tiempo marcado por un proceso de liberalización. En el caso del movimiento de mujeres de Marruecos, podemos hablar de una conciencia feminista y femenina a partir de los años 80, aunque el movimiento nació antes, pero esta conciencia feminista apareció en los años 80, cuando el movimiento decidió
desprenderse de los partidos políticos y crear su propio movimiento, crear, digamos, una nueva acción colectiva independiente de los partidos políticos. Estas mujeres, que luego constituirán las militantes feministas, tienen un perfil de mujeres políticas que militan dentro de partidos de izquierda, pero luchaban dentro de secciones femeninas de los partidos. Decidieron salir de ahí y crear un nuevo movimiento feminista, digamos, una acción colectiva. En su inicio pues era una acción de lucha por los derechos de las mujeres, una acción colectiva, un nuevo adversario con un nuevo objetivo, con digamos, una nueva ideología, digamos, aparte apartada de los partidos políticos. Primero, estas, digamos, militantes crearon una plataforma de reflexión como el 8 de marzo, que era un periódico, y a partir de ahí se desplegaron la mayoría de las asociaciones como las que existen hasta ahora. ¿Cómo trabajan estas asociaciones? Pues tratan de trabajar en forma de coaliciones, de redes entre asociaciones. Por ejemplo, menciono las más importantes o las que son activas como ahora, por ejemplo, la coalición de Primavera de la Dignidad, que trabaja temas de aborto, temas de participación política también. Cualquier debate que surge en la escena, pues esta coalición trata de reunir y proponer al gobierno sus propuestas, ¿no? Tenemos también muy importante la coalición Primavera Feminista, que trabajó puntualmente sobre el tema de la reforma constitucional de 2011, que cabe mencionar que la Constitución 2011 ha tratado de aportar algo muy importante en ese sentido, porque instaura el principio de la paridad, llama a la creación de instituciones que van a velar por este principio de la paridad, en este caso la autoridad de la paridad, que todavía no ha visto la luz desde 2011, y las asociaciones precisamente ahora lo que tratan es aprovechar este marco constitucional para poder presionar más. Lo hacen, por ejemplo, como en la dinámica última que se ha creado últimamente, aprovechando estas normas que dan la Constitución, como por ejemplo la iniciativa popular que ha hecho la coalición o la dinámica llamada Parité Maintenant, que es una iniciativa popular que se ha presentado al gobierno, al parlamento, para proponer, recogiendo firmas, para proponer que haya paridad en todas las instancias de poder, no solamente con una cuota cada vez que hay elecciones. Entonces, a vísperas de las elecciones de 2021, se ha presentado esta recogida de firmas y se va a presionar para que haya más presencia de las mujeres en las instancias de poder, en la escena política. De hecho, esto ha tenido frutos porque se ha propuesto ahora que haya una cuota a nivel regional, en el caso del Parlamento. En el caso del gobierno ya veremos si esto va a tener digamos, un resultado en las próximas elecciones con una presencia mayor de las mujeres en el gobierno. Cabe mencionar también que las mujeres no solamente trabajan en coaliciones solas, sino que trabajan con los partidos políticos haciendo coordinaciones cada vez que hay un tema de debate, coordinan entre coaliciones o entre asociaciones y los partidos políticos, en este caso con los grupos parlamentarios, para poder ejercer este papel que lo está haciendo muy bien el movimiento feminista en Marruecos, que es un papel de proposición y presión. Y la verdad lo está consiguiendo mucho, porque hasta ahora ha conseguido la cuota, ha conseguido participar en la reforma del Código Electoral, en la reforma del Código digamos, de partidos políticos, y en muchísimas más reformas, no solamente en el ámbito político. Perdona que he cogido más minutos. Ahora doy la palabra a mi compañera María Angustias, que hablará precisamente de la participación de las mujeres en el gobierno, con digamos, una descripción de la presencia de las mujeres en esta instancia. Gracias. Perdona, María Angustias, que te he comido minutos. No, no te preocupes. A ver, os he perdido yo a vosotros, ahora no te veo. Aquí. Quiero compartir pantalla. No sé si veis la pantalla. ¿Se ve? Sí, la estamos viendo, sí. Vale. Lo que no sé ahora, a ver. No me deja moverla. A ver, Raya, ¿puedes presentarla? A ver, quería coger. Sí, ya. Vale. Bueno, aquí para que tengáis una ilustración, porque como voy a dar cifras y voy a poner un poquito para que se vea. Bien. Vale. Buenos días a todos. Quiero en primer lugar, como ha hecho mi compañera Raya, agradecer a Ana que nos invitase a este panel y poder participar en esta jornada de encuentro y de debate, aunque sea corta y a través de las redes con todos vosotros. Bueno, como muy bien ha dicho ella, este trabajo es un trabajo conjunto y ahora lo que me toca a mí es plantear lo que en el texto nosotros abordamos,
que es la deficiente representatividad y la restringida participación que han tenido las mujeres, sobre todo en la escena política nacional en el gobierno. Lo que nosotros trabajamos fundamentalmente es un enfoque de representación descriptiva, así que acudimos al nombre de las mujeres, el número de la participación en los distintos gobiernos, los cargos que ocupan y las formaciones políticas a las que pertenecen. No hacemos un análisis por ahora de la representación sustantiva, que esperamos hacerlo en un futuro próximo. Creo que es importante contextualizar cuál es la participación en la representación política. Sí, en el ámbito legislativo las mujeres tardan prácticamente 3 décadas en llegar al Parlamento, hasta 1992, que entran 2 mujeres. En el ámbito del poder local, en el ámbito de los ayuntamientos, nos encontramos a las primeras 9 concejales en 1976, es decir, 16 años después de la independencia. Sin embargo, en el gobierno las mujeres van a participar solo 4 décadas después, es decir, en 1997, con el nombramiento de 4 secretarias de Estado en el gobierno de Filali, en el primer proceso de liberalización política de Marruecos. A lo largo de la historia de Marruecos hay 31 gobiernos en la independencia. Solamente 12 han contado con participación femenina. De esos 12 gobiernos, que comenzamos en 1997 hasta la actualidad, los puestos que han ostentado las mujeres son en total 49. En este caso hemos atendido no solo a las ministras, sino también a las ministras delegadas y a las secretarias de Estado. Para que se hagan una idea, la media de la composición de los gobiernos en Marruecos está muy sobredimensionada, suele estar entre el 42% de componentes del gobierno de Yousfi y los 24% del gobierno actual de Othmani. Podemos hacer una media de unos 30 miembros del gobierno. Esos 49 puestos podrían equivaler en esos 12 gobiernos a un gobierno y medio solo que ha sido representado por mujeres. En el corpus, en términos absolutos, hay 407 cargos ministeriales en esos 12 gobiernos, un poco más de 4 centenas, y de ellos solo casi 5 decenas, 49, son mujeres, es decir, el 12,03% de la media, un porcentaje relativamente bastante bajo. Lo que voy a hacer ahora es desgranar algunos hitos para poner luz a los datos que tenemos ahí. La primera cuestión sería: ¿cuál fue la primera ministra en Marruecos? Pues en Marruecos tenemos que esperar al 2000 para que se produzca un nombramiento de una primera ministra en el gobierno de Yousfi, que va a ser Nuzha Chekrouni, ministra delegada de la condición femenina, protección de la familia, la infancia y la inserción de los discapacitados. ¿Cuáles han sido los gobiernos con mayor presencia de mujeres? Bueno, tenemos que distinguir 2 parámetros: los números absolutos y los porcentajes. En números absolutos, el mayor número de mujeres estaría en el gobierno Othmani de 2017, con 8 mujeres. Le seguiría el gobierno El Fassi, desde 2007, con 7 mujeres, y después los gobiernos de Benquirán, el segundo y el tercer gobierno de Benquirán, con 6 mujeres. Pero en términos relativos, en porcentajes, curiosamente es el gobierno El Fassi el que ha gozado de una mayor participación femenina, puesto que esas 7 mujeres corresponden al 20,58% de representación femenina, unas décimas superior a la del gobierno Othmani de 2017, que sería un 20,51%. Si atendemos solo a las ministras, se produce una pequeña alternancia, porque en esa triada inicial el gobierno de Benquirán gana sobre el gobierno de Othmani. Así que el gobierno de Benquirán va a tener en 2013 y 2015 6 mujeres en ambos. El del Fassi va a tener 5 mujeres ministras y el de Othmani en la actualidad 4 mujeres ministras. Hemos visto los gobiernos con mayor participación femenina. ¿Y quiénes están los últimos de la cola? ¿Quiénes son los gobiernos con menor número de cargos mujeres? Pues en este caso sería, curiosamente, un gobierno presidido por un socialista, el de Yousfi, que tendría una participación de una ministra, un 3,03%. El primer gobierno Benquirán, en 2011, volvemos a la casilla de partida, una sola ministra, en este caso sería un 3,22%, y finalmente los gobiernos del tecnócrata Yetu, que alcanzarían entre un 5% y un 7%, con 2 y 3 ministras. Lo que puede ser interesante es ver los partidos, cómo se comportan los partidos y cómo promocionan a sus mujeres. Si atendemos solo a las ministras, a las 29 ministras, los partidos que han potenciado esa presencia de la mujer, en primer lugar estarían los islamistas moderados del PJD, con 8 mujeres.
seguido del RNI, ese partido bisagra en principio de centro, promonárquico y que ocupa el espacio o que pretende ocupar el espacio de centro, el RNI con 7, los excomunistas con 4 mujeres, los socialistas de la USFP con 3, el Movimiento Popular con 2 y el Partido Istiklal con 2. Si vemos las tendencias que observamos en cómo participan estas mujeres en los gobiernos, las mujeres del PJD y del Istiklal participan solo en los gobiernos presididos por el primer ministro de su partido. Las mujeres del Movimiento Popular solo participan en las coaliciones presididas por un primer ministro islamista. Las del RNI son más versátiles y las del PPS, las excomunistas, participan en los gobiernos presididos por un istiklalí, el Fasi, y por un islamista moderado como Benkiram, y las de USFP participan solo en los gobiernos presididos por un primer ministro socialista y en el gabinete del tecnócrata Yetub. Cuando ampliamos la muestra y no solo atendemos a las ministras, sino que atendemos al total del corpus de las mujeres, tanto ministras, ministras delegadas o secretarias de Estado, en este caso se produce una ligera alteración, porque el campeón, la promoción femenina, va a ser el RNI con 12 mujeres, y en segundo lugar se encontraría el PJD, y los independientes pasan al tercer lugar. Así que los independientes es una tendencia que estamos observando no solo en Marruecos, sino prácticamente en el mundo árabe, con la literatura, es decir, y es una plasmación empírica de lo que la literatura ha denominado el ascenso de los tecnócratas en los gobiernos de coalición, tanto en el Magreb como en el Magreb. Bueno, María Angustias, tienes un minuto más, lo siento. Como tengo un minuto, voy a pasar, si os parece, dejo los datos y paso a las conclusiones. Aunque tenía una tabla que, si os parece, os la voy a pasar para que mientras, si queréis, la vais viendo, aunque, ay, si me deja pasar, porque hemos hecho una comparación de la participación de las mujeres marroquíes en el Parlamento y en el Gobierno, pues si queréis mirarla. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Bueno, la presencia de la mujer en el ámbito local, en el ámbito del gobierno local, del ámbito del gobierno nacional, ha sido limitada y restringida, mucho menor que en el Parlamento. La acción de la agencia feminista y de las mujeres ha producido un salto cualitativo en el ámbito legislativo, sobre todo a partir de la aplicación de medidas de discriminación positiva. Y ahí ha sido muy importante la influencia del movimiento feminista y del movimiento de mujeres y la coordinación que han tenido con las distintas fuerzas políticas. ¿Cuáles han sido las estrategias que han primado? Bueno, hay fundamentalmente dos: los pactos políticos entre partidos y las medidas normativas. Los pactos políticos han funcionado en el espacio local y en el ámbito legislativo, pero no han sido definitivos. Cuando verdaderamente se ha producido una promoción y una institucionalización ha sido cuando ha habido medidas normativas, tanto en el espacio local a partir de 2009, cuando se incrementa notablemente el espectro de las concejalas, hasta un 21%, y en el espacio legislativo cuando se introduce la Lista Nacional de Mujeres en 2011, con 60 escaños reservados a las mujeres, y la nueva medida correctora en 2016, en la que permite que no solo se presenten las mujeres por la lista nacional, sino también por la lista de jóvenes. Sin embargo, en el Gobierno, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues en el Gobierno creo que validamos nuestra hipótesis, que hay una participación muy tardía y limitada, y eso creemos que se debe a que no se han producido medidas de acción positiva. No se ha logrado escalar el veleta. No hemos llegado a la cima del veleta. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no ha habido pactos entre los partidos, no se ha incluido el Gobierno en la negociación, ni tampoco ha habido un proceso de institucionalización. Lo que sí que ha habido es una acción sostenida y una presión en todo momento y en determinados puntos fuertes de la acción de los movimientos de mujeres. Por ejemplo, cuando en el primer gobierno de Benkiram, después de la primavera árabe, pues solo hay una mujer, hay una estrategia de las coaliciones de mujeres para que haya una remodelación y se introduzcan a 6. Así que veremos qué va a ocurrir con la incidencia que va a tener la nueva coalición de paridad ahora, que lo que está reclamando es la paridad, y ya la ha presentado como proposición de ley, una paridad efectiva en todos los ámbitos políticos e institucionales. Para terminar, Ana, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que ha habido una inflexión negativa a la baja en la participación en el gobierno. En el primer gobierno del Fasi, que era el que había obtenido el mayor participación de mujeres, con un 20,58%, pues después de 10 años, en el gobierno Mani de 2017, estamos más o menos lo mismo. Y en la actualidad, después de la remodelación de 2019, hay una tendencia a la baja. Ha habido una regresión. El número de mujeres, el porcentaje de mujeres en el gobierno en Marruecos es menor. Hay un 16,3%.
66%, es decir, solo 4 mujeres. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos extra, Ana. Gracias, María Angustias. Vamos a dar paso ahora a Mohamed. ¿Puedes abrir la cámara? No sé si estás ahí. Sí, estoy aquí. Hola. Gracias. Buenos días. Sí, quita la Sí, presentación. voy a dejar de... Vale, ya. A ver, ¿cómo lo hago? Un momentito, Mohamed. Sí. Que yo es la primera vez que trabajo en Zoom, elimino, cierro y ya está, ¿no? Sí, ya está. Uy. Ya. Perfecto, ya está. No sé si se ve la mía ahora. Yo sí. A ver. Perfecto. Se ve, sí. Sí la vemos. Muy bien. Bien, buenos días. Igualmente agradezco a mis compañeros del proyecto, Thierry y Ana, por la invitación. Y mi tema va a ser sobre el cuerpo femenino en el Irak y su representación mediática. Es decir, sencillamente es un contraste entre la presencia física femenina en los movimientos sociales, el movimiento social del Irak, y su representación tanto en los medios convencionales árabes como en los medios convencionales occidentales y en las redes sociales. Parto de la premisa que la mujer árabe generalmente se presenta como cuerpo, es decir, que es una persona, la mujer, en prácticamente todo el mundo, la más corporeizada en ese sentido. Y de hecho, cuando se habla, y esto lo he trabajado, lo he investigado, de la mujer árabe, ahí lo que se caracteriza, lo que se describe, lo que se pone de relieve es su forma física y sobre todo su atuendo en la mayoría de los casos. Bien, desde el punto de vista del marco teórico metodológico aplicado, yo soy lingüista y parto del análisis crítico del discurso, y en este caso concreto, como se trata de la imagen, pues he hecho mano también a la semiótica de la imagen, a la semiótica del cuerpo, y me he planteado una serie de interrogantes. ¿Existe alguna identidad entre la realidad corpórea social de la mujer, en las manifestaciones, y su representación en los medios, si hay una correspondencia? Es decir, si los medios, tanto convencionales como los alternativos, presentan el prototipo de mujer que vemos en la calle y sobre todo en algunos reportajes, sobre todo hechos por ellas mismas o hechos por los movimientos que representan en YouTube, por ejemplo. ¿Qué cuerpo físico femenino vemos oficialmente de la mujer que participa en el Irak? Y sobre todo la homogeneidad y la heterogeneidad de dicha representación. El marco conceptual, desde la perspectiva del análisis del discurso, el nivel micro y macrotextual de las descripciones analíticas son requisitos solidarios para el análisis de la práctica discursiva y de las construcciones de lingüísticas. Es sobre todo desde lo micro y lo macro, esta representación tanto textual de las etiquetas lingüísticas, etcétera, acompañadas de la imagen, porque muchas veces el artículo es positivo, pero la imagen es negativa o presenta algo entonces negativa. Es siempre la imagen la que negativiza el texto, y el texto es imposible. Bueno, hay muchos estudios que pueda, por ejemplo, hermosear una imagen. E incluso, esto lo he estudiado, incluso alguna que otra embajada que paga para que le escriban un artículo, redactan el artículo y el medio pone al lado una imagen y ya negativiza el discurso mediático. El discurso es un fenómeno social, de ahí la confluencia, la intersección entre la lingüística y la sociología, cuya comprensión depende del contexto social y cultural de producción. Es decir, el discurso del otro, cómo habla el yo del otro, cómo el otro percibe el discurso del yo, y sobre todo el discurso del yo sobre el otro también. Es una reciprocidad lo que he estudiado aquí. Y luego la correlación, si es real,
entre el cambio sociocultural evidente, observable, sobre todo en el Magreb, prácticamente en todo el mundo árabe. Hasta, bueno, hace 2 horas estaba viendo un reportaje sobre la mujer en Emiratos y está en la calle y combate igual que en el Magreb, que teóricamente el Magreb un poco es más emancipado en ese sentido. El corpus lo he sacado de los vídeos de YouTube principalmente, Facebook incidentalmente, sobre todo la prensa francófona más que francesa y la prensa española y algún que otro envío de WhatsApp. El marco histórico ideológico, en los últimos 30 años, el mundo árabe en general es un foco de la prensa, es un foco de las cámaras de prácticamente todo el mundo después de la caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín. Bien, ahora entrando en detalle. El espacio físico, sociológico en el mundo árabe en general es un espacio sexualizado. Es decir, que está repartido, concebido semióticamente entre un espacio propio de la mujer y un espacio propio del hombre y un espacio que a veces incidentalmente pueden compartir. Es decir, que hay una especialización, digamos, cultural del espacio. Hay un espacio privado frente a lo público, no solo desde el punto de vista sociológico, sino también desde las representaciones mentales. El espacio privado es privativo para fuera, para lo que viene de fuera o lo que para el foráneo. Tanto el espacio físico, es decir, privado masculino, como el espacio privado femenino. Y voy a dar una serie de ejemplos. El espacio público es privativo para lo privado también. Y ahí es donde están los conflictos. Es decir, que lo privado se conserva para el espacio privado y el espacio público se considera privativo para lo privado. Y por lo tanto las manifestaciones de derechos individuales ahí se enfrentan con lo privativo comunitarizado del espacio público. La sexualización del espacio, el espacio público sexualizado en la sociedad tradicional y el espacio privado sexualizado queda vetado al extraño. Por ejemplo, los del RIF saben que los hombres no pueden subir al tejado de sus propias casas, porque es un espacio privativo de las mujeres donde toman el sol, donde puede que haya piscinas o lo que sea. Entonces el hombre cuando sube arriba, porque no es un espacio propio y lo tienen ahí asumido, y los hombres por lo general no suelen ser que sea una avería o cosas por el estilo y hacen mucho ruido para avisar que están arriba. Luego, imagen de la mujer religionizada, bueno, no sé cómo diría esto, islamizada, ¿no? La mujer árabe aparezca donde aparezca, con velo o sin velo. Si aparece con velo se dice, pues se ve que van. Si no aparece con velo se dice lingüísticamente que una mujer que no lleva el velo. Pero de todos modos el velo siempre es presente como algo consustancial a la mujer árabe en general, que sea confesional o aconfesional, incluso podría ser cristiana. Y solo por ser árabe ya aparece el velo, y esto ya lo tengo en otros artículos. Luego las fotos antes de la primavera árabe, barbudos en general y mujeres con pañuelo, antes es lo que aparece en la prensa. Luego ya lo que aparece después, sobre todo a partir de 2011, ya hay una heterogeneidad en la representación de la mujer, sobre todo desde el punto de vista iconográfico y fotográfico. Ya expondré algunos ejemplos. Depende la simpatía o antipatía con la movilización. Aquí también la ideología es muy imperante, es muy lógico. Cada uno intenta presentar la afinidad, es decir, que uno de derechas pues tiende a presentar la derecha, otro de izquierdas intenta presentarlo de izquierdas, etc. Y sobre todo lo que sí desde fuera es una tendencia a la homogeneización. Es decir, el movimiento, el cuerpo dentro es heterogéneo y se acaba de ver incluso con la representatividad, mientras que desde fuera hay una homogeneización de la mujer.
La visibilización de la mujer y de todo tipo de tendencias, orientaciones ideológicas, como acabo de decir, confesionales, obliga a la reconsideración de la imagen de la mujer como actor social movilizador en el Magreb postcolonial, y esto se ha estudiado incluso no solo en el Magreb, también en Egipto. Una de las dinamizadoras de los movimientos de 2011 era una mujer, y tengo un artículo sobre ello. Luego hay también una tendencia a la victimización de la mujer. Es un objeto, sobre todo en la prensa oficial, es un objeto de la acción, no es un sujeto de la acción. Pero en general el tercer mundo siempre es objeto del estudio, el inmigrante es objeto de estudio, nadie se le pone un micrófono delante para que hable de sí mismo. Siempre se habla de él, pero no se le deja hablar, y esto es un fenómeno dentro de los análisis críticos del discurso que se llama el silenciamiento. La primavera árabe se inició no solo porque una persona, que es lo que aparece en la prensa, Mohamed Bouazizi, se inmolara en Túnez, sino por el grito de impotencia y la jogra, este sentimiento de indefensión y de injusticia de una mujer, en este caso su madre, quien informó de ello a los tunecinos. Es decir, que en realidad el movimiento, la protesta, empezó por el grito de una mujer, de una madre, de alguien que se inmoló. Lo mismo que la joven veinteañera que he citado hace un momento, Asma Mahfoud en Egipto. Voy a saltarme estas representaciones para no consumir el tiempo, porque si no Ana se enfada conmigo. Luego voy a hablar de la construcción del discurso femenino de la movilización. Hay una serie de constantes. Te quedan 2 minutos. 2 minutos. O 3 máximo. Vale, muy generosa, gracias Ana. Por los 3. Constante del discurso sobre la mujer, las nuestras, dependiendo de quién es el yo. Es decir, que hay las nuestras, es decir, que los tradicionalistas, conservadores presentan las suyas, y los progresistas también presentan las suyas, y desde fuera también se tiende, bueno, desde fuera se entiende generalmente a representar, a hermosear la tendencia progresista. Y luego existen las otras, siempre dependiendo dónde nos colocamos, en qué tendencia ideológica y política nos colocamos. Y luego, también frente a esto, la visibilización de los extremos, o trabajamos sobre bien, mal, blanco, negro, etcétera, sobre todo porque es muy consustancial con el discurso mediático muy sencillo, que tiende a presentar las cosas muy sencillas para que se entiendan. No se complica la vida, no es como el discurso académico, por ejemplo, que matiza, introduce colores, etcétera. No hay tenencia en cuenta de la representatividad, y más allá de la información, la militancia discursiva. Esto también lo observamos en los medios, es decir, no se limita solo a la información, sino también ahí hay una militancia subliminal. Por ejemplo, fíjense en estas imágenes, esta es Mubarak, debe irse, sobre todo la representatividad, lo que es la imagen. Porque van a ver que el modelo de la imagen que se presenta en las sobre todo protestas, etcétera, es un modelo, yo diría, universal. Es una premisa. Pero en el caso de lo que he estudiado en el mundo árabe, sí que es una constante, es una regla general. Esto es un dibujo, pero esto, por ejemplo, estas imágenes, la mujer que ven ahí, hay una manipulación. Bueno, es un trabajo de edición de la imagen y de las dimensiones, de la luz, etc. Aquí es un medio español. Y aquí también es un medio domesticante, este tipo de mujer generalmente aparece en una serie de medios y no aparece en otro tipo de medios. Con lo cual hay una tendencia a la domesticación, aquello que consideramos muy cercano a nosotros, y luego exotización, aquella mujer que atribuimos al otro, indomable, etc. Y esta es el medio exotizante. De todos modos, el fenómeno de representación de la imagen, si hay algún especialista en imagen, verá que el mismo procedimiento que se ha utilizado aquí es el que se ha utilizado aquí también.
Y luego esta es la constante, la Marianne, que aparece prácticamente como símbolo de la lucha femenina prácticamente en todas las manifestaciones, y esto es lo que motiva que hay una alteración, una manipulación entendida en la teoría de la manipulación, que no tiene nada que ver con lo negativo, sencillamente es como un manipulador de elementos que no los estropea, sino que los prepara bien. Y esta es la Marianne del 60, bueno, la Marianne del 68 es esta, a imagen de esta Marianne de la Revolución Francesa, y esta señora es esta que ha hecho un boom porque se publicó en el 68 por Paris Match. Y prácticamente Tienes que ir muchas de acabando, esas imágenes, Mohamed. Ana, voy terminando, ya me quedan pocas, estas imágenes y voy rápido. Esta imagen, y sin embargo, muchas veces incluso hay una contradicción entre el titular, como el Hirak de la mujer, féminas jóvenes y veteranas se rebelan contra la sociedad profundamente patriarcal, tremendamente patriarcal, y está hablando de una realidad magrebí en este caso. Y sin embargo, la foto que presenta contradice un poquito esto. Aquí no se ve nada de patriarcado, porque esta imagen viene justamente después de este texto, ¿no? Y las conclusiones, te voy terminando, la presencia notoria de la mujer en espacio público en todos los países árabes, Arabia Saudí incluida, aunque, en comparación con lo que había, no en comparación con otros países árabes. Luego el poder movilizador de la egipcia Mahfouz, muy notificada en la prensa europea y otras en medios alternativos. Y luego la presencia tradicional de la mujer en los espacios, sobre todo lucha por la descolonización, años 50 y 60, esto no es nuevo. La mujer era muy presente en la movilización, incluso en la lucha armada, tanto en Marruecos como en Argelia y Túnez en los años 50 y 60. Y por su opacidad en los tiempos posteriores, pero especialmente desde los años 70. Es decir, que aquí no es un movimiento de emancipación de la mujer, sino la retoma de una situación muy propia, incluso precolonial y durante el colonialismo. Los peores años de la mujer árabe en general son los años 70, finales de los 60 y años 70, en que ya se ha clausurado, se ha eliminado del espacio público. Luego la prensa clásica, especialmente modernista, aboga por un perfil más próximo a la Marianne. Luego la reiterada presencia de la imagen de la Marianne del 68, sobre todo en la presencia pictórica y fotográfica de la mujer. Lo siento, Ana, con esto termino. Muchísimas gracias por la paciencia. Gracias, Mohamed, y vamos a pasar la palabra a Beatriz Soto. Gracias. Hola, buenas tardes, ¿me oye? Sí, se te oye. Vale, pues estoy esperando un momentito que me permita, porque no me deja subir ahora. Vale, pues mi presentación, bueno, en primer lugar, darles las gracias, como no, a Ana por haberme invitado a este panel, del todo interesante. Y yo voy a retomar rápidamente la presentación. ¿Se ve ya, verdad? Sí. Vale, perfecto. Pues voy a intentar ser lo más rápida posible para que podamos cuadrar el tiempo y haya turno de preguntas si alguien está interesado en hacerlas. Bien, yo voy a retomar con los últimos comentarios del profesor Mozpuri, y yo voy a centrar mi exposición en concreto sobre el papel de la traducción como un motor, digamos, de conocimiento y de abrir a un público general globalizado, no solo en los hechos acaecidos en torno a la primavera árabe y el año 2011 en concreto, en este caso este estudio está centrado sobre Egipto, sino a un nivel más global, el papel, como él bien ha dicho, y me alegra porque me permite seguir el hilo conductor, de que realmente la mujer nunca ha dejado de ser un actor social en el mundo árabe, prácticamente desde la antigüedad, pero desde los años 50 y 60 es verdad que sobre todo en los movimientos de independencia tuvo un papel, digamos, muy relevante, aunque no se le suele dar dicho papel en la literatura.
pero es obvio que la mujer ha estado presente en la calle, en todos los espacios y en todo donde se le ha permitido. Es verdad que en los años 70 quizá también por la manipulación de los medios de comunicación y por cierto retraimiento social, pues la presencia, aunque era de facto real, pues no estaba tan visibilizada y bueno, podemos decir que la primavera árabe ha puesto otra vez, digamos, el foco de atención sobre las mujeres. Pero como expondré a continuación, sobre todo con algunos de los ejemplos que voy a dar, ellas mismas afirman que el proceso de concienciación social viene de mucho más atrás. El movimiento Kafaya, que es un movimiento también de lucha contra pues, un régimen opresor y una situación económica, laboral y de derechos humanos bastante complicada en Egipto, ya venía del año 2007, pero algunas de las manifestaciones que comentaré pues ya nos hablan de estudiantes en finales de los años 80 en las primeras movilizaciones a favor de la intifada palestina, o sobre todo cuando las mujeres se echaron a la calle y animaron a la población en contra de la invasión de Irak. Por lo tanto, tenemos un actor social, en sentido genérico, que no ha estado nunca quieto y que de una manera u otra, ya sea desde la perspectiva como madres, moviéndose, buscando sus hijos detenidos, o bien activistas sociales jóvenes o ya entrada en carrera, pues encontramos a un actor social muy, muy importante. Desde el punto de vista metodológico, rápidamente, yo me baso precisamente en dos mujeres, dos autoras egipcias, Mona Baker, que es la foto de la derecha y que actualmente trabaja en la Universidad de Manchester, que es una de las grandes gurús de los estudios de traducción contemporáneos, sobre todo en el concepto de traducción como narrativa. Y el caso de Samia Mehres, que también desde el Centro de Estudios de Traducción de la Universidad Americana del Cairo, pues también ha hecho todo un análisis creo que bastante interesante sobre la cuestión del papel de la traducción en las primaveras árabes. Y en mi caso voy a hablar muy concreto de una serie de ejemplos, el caso de Mosirrin, el caso de Words of Women from Egyptian Revolution, el webcomic Tahera, los eslóganes de la Plaza de Tahrir y espero que me dé tiempo rápidamente a la semiótica y la traducción con mujeres grafiteras. Bien, el primer ejemplo que quiero poner de relieve para explicar la importancia que ha tenido la traducción como un factor de cambio social y de transmisión de información, ¿vale? Es el subtitulado de vídeos con experiencias de los propios participantes en las protestas. Es el caso del movimiento Mosirrin, que se crea por una serie de, digamos, youtubers, periodistas y, bueno, gente que se movía en el mundo de la cultura, que deciden unirse para recoger todos los vídeos caseros que estaba haciendo la gente. En total llegaron a recoger más de 250 vídeos, editarlos y subirlos a la red, sobre todo a través de Twitter y de Facebook. Esto supuso un cambio muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque por una parte permitió, sobre todo a través de Twitter y Facebook, es decir, las nuevas herramientas de difusión de la información, poner en contacto todos los movimientos de globalización o antiglobalización que estaban desarrollándose en ese momento, sobre todo el 15M, pero también pues, movimientos en Turquía, en Irán, en Sudán, en Sudamérica, etcétera, ponerse digamos, en una unión para poder difundir movimientos que se estaban dando. De hecho, a Europa las primeras informaciones sobre los hechos acaecidos en la Plaza de Tahrir y antecedentes no llegaron precisamente a través de los medios tradicionales de la prensa, sino a través de Facebook y emisiones en directos que estaban dando personas que se encontraban ahí. Y en caso concreto de mujeres. Lo más interesante que podemos resaltar de esto no solo es que en el momento hacían traducciones de los textos que publicaban en árabe, sobre todo en árabe dialectal, sino que los propios traductores del movimiento Mosirrin utilizaban algunas herramientas muy interesantes. En este no sé si se... Perdón. En este no sé, espero que se... A ver, aquí, ahora.
Bien, dice, ¿cómo comenzó el ataque del Ejército y de la Seguridad Central contra la asentada, en teoría, de la Asamblea Popular? Eso es lo que dice en árabe. Sin embargo, en la traducción al inglés del término Majlis al-Sha'b, literalmente Asamblea Popular, lo que hacen los traductores directamente es incluir o transformarlo en un hashtag que se llama Occupy Cabinet, que es el que, con el que se conoce pues toda la información que se daba desde la Plaza de Tahrir. Entonces, ellos, digamos, transforman la traducción y utilizan la traducción como una herramienta para no solo facilitar la difusión, sino permitir que los, en este caso, lectores o receptores de los mensajes de Twitter puedan ir a buscar directamente la información que se estaba dando vía Facebook. No era ni Al Jazeera, no eran ni canales digamos, nacionales ni canales internacionales, era Facebook en directo. Otra cuestión interesante que tenemos de ejemplo del papel de la traducción es el proyecto Words of Women from Egyptian Revolution del Nail Mutarda, que es un cineasta libanés muy conocido, que desde finales de 2011 hasta 2012 hizo una serie de vídeos con las protagonistas que habían salido precisamente en esas imágenes reales de Facebook. Fue recogiendo todos esos, digamos, todos esos comentarios y todas esas experiencias y creando vídeos. Y otras organizaciones a nivel internacional se encargaron de subtitular y traducir esos vídeos a otros idiomas. Y de hecho, uno de los más activos es el español. Y en esta presentación nos parece realmente muy interesante porque nos viene a dar cuenta cómo efectivamente se derrumban las imágenes teóricas de una primavera árabe que nace de la nada. No nace de la nada, tampoco nace de un grito. Es verdad que uno, digamos, el grito tunecino fue digamos, la chispa que encendió todo, pero detrás hay todo un movimiento, como acaba de comentar, pues de ejemplos de periodistas que llevaban ya en la lucha, digamos, social, pues desde finales de los años 80 en los institutos, que habían estado en movimientos pues contra digamos, las reformas agrarias hechas por determinadas oligarquías, sobre todo en la zona sur de Minia, que habían dejado a mucha gente sin tierras, y cómo empiezan las protestas pues justo 2004-2005, también contra la invasión de Irak. En otro vídeo nos hablaba, por ejemplo, pues representantes de los derechos humanos, defensa de derechos humanos de la cuestión nubia, y cómo el sistema político, el establishment, había tergiversado digamos, los intereses de este movimiento, que para nada era un movimiento separatista, pues al estilo que podía haber en Sudán del Sur. Los nubios se sentían más egipcios, dicen incluso. Hay un dicho popular que dicen que están en Egipto antes, digamos, de los propios faraones, pero que sí mostraban pues, el racismo existente por el color, las diferencias culturales que no han sido capaces de reconocer y sobre todo los derechos que adquirieron con la creación de la famosa presa de Asuán, que nunca han sido resarcidos, ni la cantidad de tierras, ni la cantidad de cosas que perdieron, pueblos que se perdieron y que no, ellos a cambio no habían obtenido nada. Y sin embargo, con la excusa del independentismo, pues digamos ha sido un movimiento al que no se le ha permitido, digamos, defender sus opiniones de una manera libre. Otros casos son curiosos porque nos hablan de mujeres que, bueno, pues son mujeres de pocos estudios, que se han dedicado toda su vida a su vida familiar y que de repente encuentran que sus hijos se ven involucrados en la Plaza de Tahrir, son detenidos, torturados, desaparecidos, y que eso es lo que les hace a ellas como mujeres tomar conciencia de lo que realmente era y del engaño en el que han estado. Entonces, de pensar que el movimiento... 2 sí, minutos. Vale, perfecto. Pues sigo. Luego también vemos pues, mujeres que ya estaban en movimientos en provincias, como en el caso de Alejandría, pues de extrema izquierda, y un caso muy concreto porque pone voz también a mujeres que relacionan todos los hechos de Egipto, por ejemplo, con la cuestión de Bahrein,
y cómo también en este caso la mujer, que se lo podéis ver en la foto inferior, las mujeres también han estado presentes en las manifestaciones y en la lucha, una lucha que por cierto, según ellos, no es digamos, sectarista, sino que como defienden muchos, incluso mucha población suní ha estado en la cárcel. Rápidamente, el siguiente caso es el famoso webcomic Kahra, que lo desarrolla Dina Mohammed, ya es posterior, 2013, pero lo interesante es que precisamente uno de sus cómics más famosos habla de la revolución, y este webcomic se publicó inicialmente en inglés por ella, para intentar explicar al mundo occidental toda la serie de estereotipos que tenía sobre la mujer árabe, cuando sin embargo, en un momento determinado decide traducirlo al árabe. Al traducirlo al árabe tiene que cambiar parte de los contenidos, empieza entonces a tomar forma otra serie de, digamos, de luchas por un cambio de uso del léxico, por ejemplo, sobre todo relacionado con el acoso a la mujer, y como muchas palabras que hasta entonces no se podían definir en árabe, pues empiezan a tomar forma. Y el último ejemplo, bueno, te hemos perdido. No te oímos. Beatriz, no te oímos. Bueno, no sé qué es lo que pasa. Beatriz. Bueno, pues luego Beatriz. Bueno, pues voy a pasar a la última de las exposiciones y luego volveremos a la... Lo que pasa es que Beatriz tendría que dejar de compartir pantalla. Beatriz. Bueno, pues ahora voy a pasar a la exposición. A ver si puedo compartir pantalla yo con vosotros. No sé si estáis viendo la pantalla. ¿Hola? No, no vemos ninguna presentación. No, no vemos nada, Ana. Pues no veo muy bien. Esperad un momento. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Vale. Bueno, pues esta comunicación que hemos titulado Thierry y yo, participación en género y acción colectiva en el caso de las jóvenes mujeres tunecinas. A ver si puedo pasar también la pantalla. De alguna manera lo que vamos a mostrar aquí muy escuetamente, puesto que no tenemos demasiado tiempo, lo que vamos a mostrar en esta exposición son algunos de los resultados que hemos obtenido a través de encuestas realizadas en movilizaciones de jóvenes activistas. Sobre todo aquí vamos a ver las movilizaciones y las encuestas realizadas en el Foro Social Mundial de Túnez de 2013 y 2015, y la observación en la que nos vamos a focalizar ahora sobre todo va a ser en las disparidades y analogías que hay en las actividades y responsabilidades que ocupan los socios de las asociaciones, y ver si hay alguna diferenciación o alguna brecha, si existe brecha de género en estos aspectos para ver un poco cómo las asociaciones pueden hablarnos de empoderamiento o no de las mujeres, ¿no? La hipótesis que hemos planteado es que a la igualdad de recursos y de bagaje militante existe una desigualdad o una brecha de género en detrimento de las mujeres, desde luego, debido a una dominación simbólica patriarcal en el seno de la sociedad.
Para la investigación hemos considerado, yo no me voy a detener aquí en un marco teórico, pero hemos considerado relevante como la nueva legislación sobre las asociaciones que aparece tras el régimen del 2011, pues entonces va a dar lugar a una profusión, a un crecimiento muy importante de las asociaciones. Veis aquí, como os pongo, que entre 2011 y 2015 se dobló el número de las asociaciones, y entonces cómo estas asociaciones van a dar una oportunidad a los jóvenes y desde luego una oportunidad para la movilización de las mujeres. Entonces vamos, o eso es lo que intuíamos para nuestro trabajo. Entonces, como he dicho, el objeto principal en el que nos vamos a fijar es la distribución y la responsabilidad de las asociaciones y la responsabilidad entre hombres y mujeres dentro de las asociaciones, y el material son los datos obtenidos en los dos foros sociales. La muestra con la que contamos son las encuestas para los jóvenes tunecinos en 2013 fueron 102 encuestas, de las cuales el 53,3% eran mujeres y el 46,7% hombres, y en la de 2015 era un 50-50, era un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Nos hemos apoyado también para el estudio, es decir, bueno, históricamente en el espacio público ha sido un espacio reservado prioritariamente a los hombres y el espacio doméstico a las mujeres, y de alguna manera hemos querido ver también si había esa misma lógica de funcionamiento, si se reproducía esa lógica de funcionamiento dentro de las asociaciones, o bien las asociaciones han permitido a las mujeres conquistar ese espacio público. En definitiva, ver si a través del asociacionismo las mujeres han vadeado esa jerarquización de género, ¿no? Entonces, me voy a focalizar principalmente en los datos, luego quiero dejar el tiempo de preguntas para que podamos unos y otros contestar algún aspecto de cada una de las ponencias. Entonces, para ver un poco ante qué jóvenes estamos, a los que hemos hecho las encuestas, estamos con jóvenes que tienen un bagaje similar, y además que tienen un bagaje importante a nivel de capital formativo, puesto que la mayoría tiene estudios superiores, y aquí pongo un 91% de mujeres frente a un 87,8% de hombres en 2015, y un 86,6% de mujeres frente a un 81% de hombres en 2013, dentro de la muestra que teníamos. Al mismo tiempo, este universo tiene un gran capital económico, que son las familias. Sus familias son familias ricas, viven en espacios acomodados y pertenecen a clase media alta, en un 81, casi un 90%, casi un 82% de los encuestados, tanto en 2015 como en 2013. Varía muy poco, en los dos casos. Y además contamos con que se trata de una élite políglota. El 92% de las mujeres dominan el árabe clásico, el 98% el francés, y usan habitualmente el inglés también. Y esto el rasgo políglota se comparte también tanto en hombres como en mujeres. Nuestros activistas, los activistas cuentan con bastante tiempo libre para dedicar a la actividad asociativa. Vemos que 1 de cada 4 mujeres únicamente tiene un empleo, frente a 1 de cada 3 hombres. Sin embargo, vemos también que más de la mitad están estudiando, tanto en mujeres, en el caso de las mujeres un 54%, y en el caso de los hombres pues un poco menos. En 2015 aparece que el 54% de las mujeres están estudiando frente al 42%, y en 2013 que son 3 de cada 4 mujeres
2 de cada 3 mujeres, 63,6%, están estudiando frente al 57% de los hombres. Pero bueno, las cifras veis que son bastante, no difieren tanto, ¿no? Y luego únicamente están buscando empleo un 19,3% de las encuestadas en 2015, 11,4% en el 2013, frente a un 21% de los encuestados, o sea, los hombres es un poquito más, están buscando empleo en 2015 y un 9,5% en 2013, parece menos. En todo caso, vemos que el perfil de los jóvenes de nuestra encuesta son perfiles a nivel socioeducativo y socioeconómico bastante homogéneo, y es muy relevante esta característica porque representa realmente, podemos hablar de una élite, ¿no? Yéndome a las razones para entrar en la acción colectiva, las entrevistas convergen en algunos aspectos y divergen en otros. Vemos que a nivel, apenas hay distinción de género cuando se habla de confianza, de yo quise entrar en la asociación por sus ideas y sus actividades, y en la efectividad de las asociaciones para influir en la sociedad, la economía o la política. Sin embargo, las mujeres señalan con mayor intensidad las acciones relacionadas con la caridad o la solidaridad con los demás, el que la actividad de la asociación esté más relacionada con la promoción en la integración social y política de los jóvenes, en la defensa de los derechos humanos y en la independencia y la trayectoria de la organización en sí. Mientras que los hombres señalan de manera más frecuente defender una causa o influir en la política, la economía o la sociedad, la lucha contra las injusticias y la indignación, y complementar su formación. En cuanto a la atribución de responsabilidades, que es lo que queríamos ver como elemento relevante para este aspecto a considerar, ¿no? Nos encontramos que la mitad de los encuestados dice ocupar puestos de responsabilidad, y aquí también vemos que no hay una gran diferencia de género. 50% de las mujeres frente al 52,4% de los hombres en 2013, y un 50,9% de las mujeres frente a un 47,4% de hombres en 2015. Están ocupando, en las encuestas sale, que están ocupando puestos de responsabilidad. Si nos vamos a la parte principal de estos puestos de responsabilidad, vemos también que a la hora de ocupar cargos como presidentes de la asociación tampoco hay grandes diferencias. El 13,6% de las mujeres frente al 14,5% de los hombres en el Foro Social del 2013, y el 13,8% y el 18% de hombres en el 2015. No hay grandes diferencias. Sin embargo, vamos a ver que donde sí aparecen diferencias son en las actividades que desarrollan los encuestados en las asociaciones. Vemos que a la actividad que no tiene una diferencia importante, las actividades que no tienen unas diferencias importantes son las formativas, la acogida de usuarios y resolución de problemas, y la redacción de informes o documentos. Mientras que están bien diferenciados entre género el hecho de que 2 de cada 3 hombres declaran pronunciar un discurso en asambleas frente a 1 de cada 3 mujeres, la organización de reuniones, y en la realización de cargos, realizar los contactos con la administración o con cargos públicos, y más de la mitad han dado clase de formación en cuestión de los hombres frente a un 36% de las mujeres, y en la convocación de manifestaciones de protesta. También es más relevante la acción de los hombres. Con lo cual, de alguna manera podemos decir que los hombres son más protagonistas en las actividades que tienen más visibilidad y proyección pública. Y en este sentido decimos que ellos pueden establecer mejor redes de connivencias para su capital y prestigio militante, y ya pues si
voy a ir cerrando diciendo que aquí lo que vemos es que efectivamente hay una, digamos que hay una proyección similar, no se ha conquistado, por así decirlo, los hombres mantienen un reconocimiento en el mundo asociativo que no alcanzan las mujeres de forma equivalente a pesar de sus intereses, ¿no? Y que las actividades y las responsabilidades mantienen una discriminación femenina, sobre todo en la relación de poder. Las mujeres tienen que ganar posiciones en la cultura del liderazgo para lograr una equidad, no tanto en la adquisición de responsabilidades que ya hemos visto que a nivel de presidente y a nivel de tesorero y a nivel secretariado tienen esas responsabilidades, sino en el desarrollo de habilidades que les otorguen mayor visibilidad pública. Y luego también es interesante ver que además de la brecha en cuanto a participación de las mujeres, que ya yo creo que es un hecho evidente, nos encontramos con que en Túnez solo un 1% de las asociaciones registradas responden a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. En Marruecos son muchas más, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también llama la atención. Y bueno, voy a acabar aquí para dejar un pequeño tiempo a alguna pregunta. Gracias. No sé cómo, a ver cómo puedo cerrar la presentación. ¿Alguna pregunta? No sé, abro el espacio al público. Thierry, ¿estás por ahí? No sé si tú quieres hacer alguna pregunta. ¿Nos oímos? ¿Me oyes? Ana, ¿me oyes? Soy Thierry. Sí. Vale. Pues Vemos. nada, que muchas gracias por las 4 comunicaciones que me han interesado mucho y habría que tener más tiempo, ¿no? Para poder profundizar en cada una. Yo solamente para las 3 primeras ponencias quería preguntar si en el caso de Marruecos y de la representación femenina, si se ve una incidencia, una influencia, la presencia de un gobierno islamista entre el 2011 hasta nuestros días, ¿no? En la ocupación de cargo. Y siguiendo con el tema del islamismo, pues para Mohamed y Beatriz, sí justamente han podido ver esa influencia en el tratamiento que hace la prensa o los medios de comunicación, ¿no? El hecho de tener en Marruecos pues, un gobierno islamista y de haber tenido en el caso de Egipto también un gobierno islamista y una restauración autoritaria militar, ¿no? Si estas, digamos que si el hecho de que haya un gobierno de tal color o de otra, pues influye en la percepción y en los mensajes, ¿no? Que se difunden. Y muchas gracias de nuevo por las ponencias. María Angustias, ¿puedes abrir el micrófono? No se te oye. Bueno, no sé si quiere hablar Raya antes. Raya, ¿quieres hablar tú antes? Raya. No tienes el micrófono abierto. Creo que está diciendo que adelante. Que si quieres hablar tú antes. Adelante. Bueno, a ver, con la cifra en la mano, no tiene mucha incidencia el hecho de que haya un gobierno. Nosotros no, Thierry, no puedo contestar a la parte sustantiva, ¿no? La influencia, porque para ver la influencia tendríamos que ver qué han hecho estas mujeres, ¿no? Lo que sí te puedo contestar es con lo que hemos trabajado hasta ahora. Entonces los datos que tenemos es el número de mujeres y los cargos que han ocupado. Entonces no ha habido un cambio sustantivo, en el sentido de que el número de mujeres, como ya he dicho antes, el mayor número de mujeres está en 2007 con el FASI, un gobierno nacionalista presidido por un nacionalista conservador. Bueno, hay que decir que todos los gobiernos de Marruecos son gobiernos de coalición, para la gente que no trabaja el campo político marroquí. Thierry, bueno, lo sabe muy bien, entonces son gobiernos de 5, 6, 7 partidos, donde también intervienen los independientes. Entonces, en esas coaliciones,
bueno, hay una red de equilibrio inestable, que van cambiando algunos, se caen de la coalición en unos casos y en otros no. Pero en lo que respecta al número, que es lo que nos interesa, y la proporción, pues como he dicho, en el del FASI es el mayor número de mujeres, desde el punto de vista porcentual, porque es el mayor porcentaje, hay 7, y luego tenemos que ir al gobierno de, en este caso de Otmani, el primer gobierno de Otmani, que serían 8 mujeres, aunque el porcentaje baja. Lo que puede ser interesante, quizás, una cosa que está en la agenda de las políticas, que todos los gobiernos coinciden en darle un protagonismo a un ministerio, es decir, hay un ministerio que no cae, y que es el ministerio, entre comillas, el superministerio que siempre se le deja a las mujeres, y en eso no hay diferencia de signo político. ¿Cuál es ese ministerio? Ese es el ministerio de la condición femenina, la familia, el desarrollo, la desigualdad, un ministerio que ha cambiado de nombre bastantes veces. El ministerio empezó siendo condición femenina, protección de la familia, infancia, inserción de los discapacitados. Ese ministerio lo han ocupado 11 posiciones y ha estado prácticamente en todos los gobiernos, desde el Yusufi hasta los de Otmani. Lo que sí ha cambiado, Thierry, es el cómo se ha denominado el ministerio y las triadas que han aparecido en ese ministerio. Ahí sí que podemos ver una influencia un poco en el sesgo que podía tener un gobierno socialista, porque el gobierno socialista en ese ministerio es la primera vez que aparece el nombre de Ministerio de la Condición Femenina. Ese nombre desaparece, el ministerio es muy largo, protección de la familia, infancia, inserción de los discapacitados. Si acudimos al feminismo clásico, por ejemplo, a las noruegas y a las suecas, estoy acordando ahora mismo del María Elner, pues prácticamente nos dicen que las mujeres pues, se ocupan de las cuestiones sociales o de la política social, de cuestiones relacionadas con otras mujeres o con los cuidados. Pues eso se cumple con este superministerio. Y vemos una diferencia ideológica. Cuando desaparece la condición femenina, ya no vuelve a aparecer, pero curiosamente en el gobierno de Benquirán de 2012 aparece la referencia de la mujer. Solidaridad, mujer, familia y desarrollo social, que podríamos ser entendida como algo más progresista. Después ese término ya desaparece y con el Otmani se vuelve a recuperar solo el de la familia, solidaridad, igualdad y desarrollo. Y otra cuestión interesante es las funciones ministeriales que desarrollan las mujeres y tampoco está muy relacionado, por lo menos hasta ahora, que lo que trabajamos son con cuestiones de representación descriptiva, no sustantiva, con la ideología, con el gobierno islamista. Es decir, que también hay cargos de mujeres en funciones ministeriales alejadas de la división de roles. Por ejemplo, ministra de Relación con el Extranjero, ministras de Energía, de Agua, de Mina y de Medio Ambiente. Bueno, pues independientemente de que estén en los gobiernos tecnócratas o los gobiernos islamistas, existe. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, pues también ocurre en los gobiernos socialistas y en el gobierno de Benquirán y en el de Otmani. Y digamos que hay ministerios más feminizados, como puede ser el de Energía, el de Minas, el de Medio Ambiente, el de Asuntos Exteriores y Cooperación, pero no hemos visto una relación expresa con el signo político de los islamistas. Es decir, que por ahora, otra cosa, insisto, en la representación sustantiva en cómo se utiliza. Luego hay los clásicos ministerios de los cuidados, y ahí sí que tiene más hincapié a lo mejor la enseñanza superior, la salud y, si queremos, la cultura, y en eso insisten más pues, los gobiernos islamistas de Benquirán y el del FASI. Pero en general, con los datos que tenemos, pues no podría darte otra respuesta, Thierry. Gracias. Mohamed y Beatriz, a ver Sí. si nos deja seguir con Bien, esto abierto. Sí, intentando contestar a la pregunta de Thierry, la situación política y sobre todo el sistema de gobierno, de gobernanza en Marruecos, como bien sabe Thierry más que nadie, es complejísimo. Es uno de los más complejos, está diseñado para que se pueda arbitrar. Y no es necesario que el partido más votado en Marruecos sea el que gobierne el país.
partiendo desde esta base. Ahora, la influencia, sobre todo de la influencia, transparencia, visibilización de la mujer con un gobierno islamista, en el caso de muchos países, bueno, aquí también, es decir, lo que son las fuerzas centrípetas y las centrífugas. Cuando el gobierno que está arriba, por ejemplo, en este caso, es conservador, los movimientos socialistas suelen ser, bueno, socialistas iba a decir, sociales, suelen ser más reivindicativos. Y de hecho, los movimientos sociales, tanto desde el punto de vista de la imagen, de la simbiología, etcétera, con el gobierno de los islamistas es más que con otros gobiernos. Igual, y el proceso inverso ha pasado con el gobierno de el FASI. Es decir, que, bueno, perdón, con el del Yusfi, el socialista. Entonces, un gobierno socialista y la sociedad suele ser, desde la oposición, a replegarse sobre el conservadurismo. Creo Y que aquí es al revés. Y de hecho, lo que ha pasado con el gobierno islamista no ha pasado según la prensa marroquí, cito, no ha pasado con ningún gobierno desde la independencia. Lo que no ha conseguido el FMI con todos los gobiernos, desde el gobierno de Ibrahim hasta ahora, lo ha conseguido con un gobierno islamista. Toda la política neoliberal implantada en los últimos años en Marruecos no se ha hecho ni con el FASI, ni con los socialistas, ni siquiera los conservadores del Istiqlal pudieron hacerlo. Y hablando de la complejidad del sistema político, a mí se me avanzó quién va a gobernar Marruecos antes de, no lo voy a decir aquí para no revelar mis fuentes, pero me han dicho, este es el que va a gobernar Marruecos. Bueno, vamos ahora a hacerlas, bueno, van a votar para que gobierne el que han dicho que va a gobernar. Espero. Bueno, deja que. Vale. Beatriz, ¿tienes algo? No sé, te doy la palabra porque antes no has podido acabar, se nos ha ido tu voz, no sé si es posible. Sí, se me había ido esto internet. Esto está abierto todavía, vamos a aprovechar un poco. ¿Me oyes ahora? Sí, perfecto. Bueno, pues yo para hablar de Egipto, digamos que por un lado está mi experiencia personal allí y en la universidad, y por otra serían las opiniones recogidas precisamente, digamos, de pie de calle a través de todas estas entrevistas e incluso pues a nivel académico, porque el estudio es más importante porque recoge la voz de las mujeres a nivel universitario, lo que pasa que con 10 minutos era muy difícil de explicarlo. Y lo que, digamos, la sensación general es que realmente la cuestión con relación a la mujer es una cuestión sistémica, es decir, que forma parte de las bases del sistema, y el sistema ha sido un sistema único durante más de 30 años. Es decir, que con independencia de divisiones de tipo religioso, más o menos ideológico, exceptuando los movimientos pues contrarrevolucionarios más de extrema izquierda, incluso en aquellas partes de la sociedad que son clase media alta, sí que siguen funcionando determinados, digamos, estereotipos. Y el caso más claro, me parece muy llamativo, es el de algunas grafiteras que incluso dentro de sectores más renovadores, en el momento que intentan abrir nuevos campos, digamos, de acción que no son los tradicionales para la representación femenina, o por lo menos lo que venden los medios de comunicación y lo que vende el sistema, no que realmente se haga, pues se encuentran con que el hecho de la brecha de género sigue siendo un elemento muy, muy importante. Entonces, por mucho que hayan cambiado los sistemas, por mucho que hayan cambiado las ideas, incluso me llamaba mucho la atención porque una de las personas que habla, una de las mujeres que hablan en los vídeos, es la antigua directora del Museo Contemporáneo del Cairo, y ella decía que ella había estado en los años 70 en las primeras manifestaciones, las manifestaciones contra la subida del PAN, pero las primeras manifestaciones libertarias, y que la grandísima diferencia que había entre esos movimientos de los años 70 y estos, pero de los años 70 sabían que salían a la calle y iban a ser reprimidos. Pero que en esta ocasión... Beatriz, os digo ¿sí? ya que se va, me dicen que queda un minuto.
con lo cual esto se va a cerrar y antes que nada, ahora te dejo la palabra hasta que se cierre, pero os quiero agradecer vuestra participación. Gracias a ti. Bueno, te dejo la palabra hasta que se acabe. Nada, simplemente es eso.